Por la reconversión hospitalaria para atender la pandemia del coronavirus, cierre de áreas de consulta, falta de personal o simple temor a contagiarse, decenas de miles de pacientes de distintas enfermedades no recibieron la atención adecuada en tiempo y forma. El retorno a la normalidad hospitalaria que comienza tras ceder los casos de COVID-19 en México pone al descubierto los tratamientos aplazados y enfermos no atendidos durante esta emergencia sanitaria. Hemos llamado a este programa aquí de Ruta 44 los otros afectados por la pandemia. Como ya escuchó usted en la introducción, efectivamente, con los hospitales atendiendo esta emergencia sanitaria, muchos pacientes recibieron estas malas noticias de que no podían seguir su tratamiento. Saludo con mucho gusto a Esther Cisneros Quirarte. Ella es presidente de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer. Esther, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí. Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Héctor, bienvenido. Estimado Carlos, gracias por la invitación. Ana Bernard Medina, de la Asociación Civil Una Sonrisa al Dolor, atienden a pacientes reumáticos. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Y Guadalupe Magallón Ramírez, una persona directamente afectada precisamente por la escasez de medicamentos derivados de la pandemia. Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Bueno, comienzo contigo, Esther. Hemos hecho una pequeña introducción del problema, pero sí hubo mucha gente afectada con la reconversión hospitalaria y porque dejaron de aplicarse los tratamientos adecuados. Es correcto, Carlos. Lamentablemente, desde el año pasado, pues sí hay prioridades y bueno, por la pandemia justamente es una. Sin embargo, todos los pacientes que requieren de mucha atención, de seguimiento, de la disciplina de tener sus medicamentos en tiempo y forma, lamentablemente pues sí han sido afectados. Además de la carencia de medicamentos oncológicos, que es una realidad lamentablemente en México. Entonces, bueno, nosotros como fundación tenemos más de 35 años apoyando al paciente con cáncer y bueno, atendiendo justamente estas emergencias, hemos tratado de destinar todos nuestros recursos a medicamentos oncológicos, al apoyo precisamente con todas las pacientes en cuanto a psicoterapia, a dar pues también la orientación para buscar al especialista correcto en su caso y demás, ¿no? Pero sí se ha visto muy afectado lamentablemente. Déjame preguntártelo así, cuando empezó este tema, obviamente era una emergencia, y empezaron a suspenderse, supongo, sesiones de quimioterapia, etcétera. Supongo que muchos pacientes fueron a buscarlos a ustedes. Sí. ¿Qué hacían ustedes? ¿A dónde los derivaban o qué hacían? Ay, bueno, pues sí ha sido un problema realmente. Cuando nosotros tenemos recursos, gracias a nuestros patrocinadores, pues obviamente apoyamos dotándoles el medicamento para que ya vayan y se lo pongan a las clínicas correspondientes. Clínicas particulares, quiero suponer. Clínicas particulares en donde nosotros de repente tenemos convenios y bueno, pues para poderlos apoyar. A veces hasta la misma unidad hospitalaria, pues si llevaban el medicamento, pues se los podían aplicar también, dependiendo del caso. Nosotros tenemos un programa que es de reconstrucción mamaria y bueno, la verdad es de que eso tuvo que esperar un poco precisamente para poder apoyar más a los medicamentos, que es lo urgente. Claro. Apoyamos incluso el año pasado en el piso 7 de Hospital Civil a niños, que ya teníamos mucho tiempo sin apoyar niños porque ya estaba cubierto, claro, realmente, ¿no? Pero ahora con todo este problema, pues sí hemos tenido que salir a flote. Muy bien. Héctor Raúl, yo supongo que había que atender la emergencia y el sector público, los hospitales públicos tenían que hacerlo. Eso no significa que no hubieran pacientes, perdón la expresión, pero con daños colaterales. ¿Cómo fue esto, no? Efectivamente, Carlos, y agradeciéndote la amable invitación, me parece que es un tema muy importante el que has decidido se toque el día de hoy en Ruta 44. El paciente con enfermedad crónica que durante este primer año y medio de pandemia de COVID-19 ha padecido de muchas carencias en cuanto a medicamentos, en cuanto a atención hospitalaria, porque efectivamente todos los sistemas de salud en el mundo se volcaron a atender la pandemia y hubo un momento incluso en que la Organización Mundial de la Salud sí instó a las naciones pertenecientes a dicha organización a que no perdieran de vista la atención de enfermedades crónicas, degenerativas, como el caso de diabetes, hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades reumatológicas,
el cáncer en niños y en adultos, y les pidió a las naciones que, si bien era muy importante estar atentos a brindarle la atención a la pandemia de COVID-19, no se olvidaran de las enfermedades de siempre que representan un serio problema para la salud pública. Tengo datos muy contundentes de lo que significó la reconversión hospitalaria. De acuerdo a publicaciones de la Universidad de Washington en su Instituto de Métrica en Salud, se reconvirtieron a nivel mundial en la fase más crítica de la pandemia de COVID-19 3 millones de camas aproximadamente. Esas 3 millones de camas destinadas a atender pacientes con COVID. Y por cierto, 700,000 más de cuidados intensivos. Entonces esas 3.700.000 camas originalmente eran camas para atención de otras patologías, claro, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y se tuvo que prescindir de esos espacios precisamente para la atención del COVID-19. O sea, un cálculo rápido sería, pues son ese número de enfermos desplazados en esas camas. De alguna manera, efectivamente, pero además hubo otros fenómenos muy importantes. Muchos pacientes que tenían que acudir a recibir atención programada, a recibir atención ambulatoria en clínicas, hospitales, etcétera, tanto del sector público como del sector privado, se vieron en la circunstancia de no acudir por temor incluso, sí, claro, de contagio en esos espacios de atención. Claro, de eso abundaremos un poquito más adelante, Héctor. Ana Bernard, yo te quisiera preguntar, ¿cómo sobrellevaron este tema los pacientes de este caso de la asociación civil que tú encabezas, pacientes reumáticos? Pues varias situaciones. Una, por ejemplo, la infodemia, que es falsa información, claro, o demasiada información. Y, por ejemplo, en enfermedades reumáticas empezaron a decir que la hidroxicloroquina curaba el COVID. Y es un medicamento que usamos muchísimo los reumatólogos para tratar lupus, para tratar artritis reumatoide. Claro. Y entonces, pues de repente no hubo hidroxicloroquina porque hubo una psicosis de la gente, empezó a comprar hidroxicloroquina que pues de manera preventiva por si les daba COVID, y entonces los pacientes reumatológicos no tenían ya tratamiento para su enfermedad. Claro. Por ejemplo, los pacientes con lupus, la gran mayoría llevan este tratamiento. Entonces, ese es uno de los factores que empezó muy al principio de la pandemia, la falta de este medicamento por las compras por psicosis, ¿no? De que si me va a dar, pues necesito tener mi almacenamiento. Eso una parte. La otra también, pues como las enfermedades reumáticas, muchos de ellos necesitan tomar tratamiento inmunosupresor. No es igual que en cáncer, pero sí algunos medicamentos son oncológicos, que se usan en sí, oncología, claro, con dosis diferentes a lo mejor, pero bueno, finalmente son inmunosupresores. Pues tienen más tendencia a infectarse. Entonces aquí la situación era si se iban a infectar más, entonces tenían también ese temor de acudir a los centros hospitalarios porque no se vayan a contagiar, ¿sí? Y eso por una parte. Muchos pues adultos mayores, no todos los enfermos reumáticos son adultos mayores, pero pues ellos pues también se les decía que no acudieran, entonces, y que no salieran de casa, y entonces no iban a buscar las citas, pero al mismo tiempo pues no había entonces receta y no había tratamiento. Entonces eso fue, muchos de los pacientes llegaron a activarse de la enfermedad por estas razones, y otras razones porque también ha habido, estoy hablando de un medicamento en particular que fue muy, muy sonado, pero otros tratamientos que usamos en reumatología, no, hay escasez. Hay escasez. Precisamente llegamos a este punto, una de las consecuencias de la pandemia es profundizar, no diría que profundizó el tema de la escasez de medicamentos. ¿Cómo enfrentaron este problema, Guadalupe? Bueno, pues desesperante. La razón fue desesperante porque yo soy una paciente con cáncer. Estaba en tratamiento y pues tuve que interrumpir el tratamiento
por 4 meses, se me volvió a detonar, lo que Claro. ya se había solucionado un avanzado. poco, avanzó Sí. más, y pues eso de estar arriesgándonos para ir a buscar el medicamento, íbamos, pues yo soy paciente del centro médico, y Sí. pues ahí también ya para que falte, pues ya son Sí, palabras claro, mayores, sí, ¿no? sí. Pues vamos y venga mañana a ver si tampoco. Entonces uno se desespera porque pues la enfermedad sigue avanzando, no para, Claro. ¿no? Esto no para. Entonces es pues desilusionante, es desesperante de que no hay medicamento y hasta la fecha sigue escaso. Y ustedes cuando iban ahí, por ejemplo, supongo que no eras la única, Guadalupe, No, había somos otros muchos. también. Ahorita yo vengo como la voz de todos ellos, Ajá. porque pues hay niños, hay adultos, hay jóvenes, todos esperando este tipo de tratamientos y pues los medicamentos no los hay. Entonces, ¿qué hace uno? O sea, ni comprarlos por fuera porque están muy caros y aparte pues no los hay. Aunque Ahora, existía también el temor fundado, por supuesto, de un contagio, porque eres una persona en condición vulnerable. con a la hora de estar defensas muy enfermo, ¿no? bajas, Exactamente. y tener que estar yendo, salir a buscarlo. Pues simplemente en el centro médico pues también atendían a gente con COVID y nos teníamos que arriesgar para ir a buscar la el medicina. medicamento. ¿Y qué les decían? Pues no hay, venga mañana, y venga dentro de un mes. Y 4 meses, casi 5 meses me pararon el tratamiento, se volvió a detonar, lo tenía en el seno, ya lo traigo en los ganglios. Y pues sí, Pero desespero. ahorita, por ejemplo, ¿sigue el problema? Sigue el problema, sigue el problema. O sea, En todavía el no- centro médico sigue el problema. O sea, se no- solucionó por 1 o 2 meses y ahorita otra vez estamos igual. se siguió otra vez el problema. Y así como tú, supongo que te encontrabas otros casos ahí en el centro médico Sí. que iban... Incluso la última quimio que me dieron me dijeron, eres afortunada porque todas esas personas que están afuera no llegó su medicamento. De acuerdo, vamos a continuar platicando del tema. Estamos hablando sobre los otros afectados por la pandemia del COVID-19. Volvemos. Pacientes con cáncer, hipertensión o diabetes, enfermos con padecimientos renales que requerían diálisis y otros con enfermedades de urgente atención hospitalaria fueron el grupo de personas que principalmente se han visto afectados por la pandemia del coronavirus que obligó a suspender atención médica especializada y tratamientos. Hay casos de personas que sumaron hasta 1 año sin recibir los tratamientos específicos y su salud hoy está muy deteriorada y algunos más que fallecieron por interrumpir su atención. Los otros afectados por la pandemia es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Esther, esto de los datos no son exagerados, ¿no? Hubo gente que realmente acumuló hasta 1 año sin recibir la atención médica. Sí, no, lamentablemente no son exagerados. Hace unos meses apoyamos en su tratamiento a una paciente y la verdad es que ella tenía 1 año buscando el apoyo y hasta que dio con nosotros, gracias a Dios teníamos en ese momento recurso para poderla apoyar. Le apoyamos con 3 meses y yo sabía que eran 3 meses de 6, pues, ¿no? Y bueno, Claro. al inicio. Pero al menos la pudimos apoyar con esto y lo más significativo es que ella decía, bueno, al menos con esto me devuelve la esperanza de seguir luchando por mi salud, ¿no? Claro. De que, bueno, no todo está perdido. Entonces, sí, por supuesto que la tenemos muy en lista, al igual que Lupita, así como todas las personas que nos han solicitado apoyo para que, pues, en cuanto nos llegue más recursos, poder seguir apoyando a más y más personas con sus tratamientos, porque la disciplina y el apego terapéutico es súper importante en el caso de todas las enfermedades, pero yo creo que en cáncer, como bien dijo Lupita, no espera, el cáncer no espera. ¿Cómo explicar o cómo entender que se pueda aplazar, por ejemplo, sesiones de quimioterapia? No, pues imagínate nomás, o sea, imagínate la angustia, el estrés de una persona como Lupita, como muchas, que están esperanzadas a su tratamiento para salvar su vida y que lleguen y les digan,
lo sentimos, ahorita no hay consultas, ahorita no hay medicamento, hay que esperar, el mes que entra nos vuelven a llamar a ver si ya hay. Pues es terrible, o sea, no solo afectan la salud física, sino también la salud emocional. Claro. Entonces, también luego hay que atender esa otra parte, ¿no? Con apoyo, con psicoterapia, pero sí es importantísimo para que no decaiga el ánimo y que sigan luchando por su vida, que no tiren la toalla. ¿Hubo personas que lamentablemente fallecieron en esta espera? Sí, lamentablemente sí. Héctor Raúl, ¿qué falló en la estrategia? ¿Qué pasó? ¿Por qué no atender a este grupo tan numeroso, vulnerable, de pacientes, como tú describías, con enfermedades crónicas? Yo creo, Carlos, que la reconversión era muy importante, pero fue también importante haber generado un equilibrio para que estas enfermedades tuvieran muy buena cobertura. Era una estrategia que debería haberse planeado, tanto para que las clínicas tuvieran la disponibilidad de camas para la atención de estas otras enfermedades, como también el personal, porque el personal de la salud también fue reconvertido. De alguna manera hubo profesionales de la salud que tuvieron que atender áreas COVID, sin ser su área de especialidad, pero la necesidad epidemiológica así lo requería. Y por otro lado, el abasto de medicamentos, ese debió haberse asegurado en todo momento para que estas enfermedades, particularmente las enfermedades crónicas, tuvieran en todo momento una adecuada cobertura. La desconversión o regreso a la normalidad tiene que ocurrir cuanto antes. De hecho, para el caso de México, en que la mayor parte de estados de la República se encuentran en semáforo verde, ya debe regresarse a la brevedad posible a la desconversión hospitalaria. Pero se debe hacer un esfuerzo ya importante, sobre todo para lo relativo al abasto de medicamentos para cáncer, tanto pediátrico como en adultos, para enfermedades reumatológicas, para diabetes, para enfermedades cardiovasculares y en particular el personal médico y de atención a la salud suficiente para que exista esta cobertura. Esta situación debe ya darse a la brevedad posible. ¿Dirías tú que se profundizó la brecha de los enfermos con padecimientos crónicos? Es decir, definitivo, que hoy están todavía mucho más vulnerables, más enfermos que antes. Definitivamente. Primero, quienes además padecieron COVID teniendo una enfermedad preexistente, creo que tuvieron un mayor deterioro en su estado de salud general. Pero incluso quienes no tuvieron COVID, por fortuna, precisamente por en muchos momentos no tener la cobertura suficiente en cuanto a fármacos, en cuanto a personal de la salud, en cuanto a espacios de atención, seguramente que tuvieron un mayor deterioro a la salud. Pero también otro factor que posiblemente impactó de manera significativa, Carlos, es el impacto emocional y psicológico que generó en prácticamente toda la población el COVID-19. Los pacientes con diabetes, con enfermedades crónicas, cuando tienen impacto a su esfera emocional, pueden tener también descontrol en las enfermedades crónicas, y eso creo que es otro efecto colateral que vino a traer la pandemia de COVID-19. Sí, ahorita a ver si me platicas o me platican de pacientes, quiero pensar, con diálisis o hemodiálisis. ¿Cómo le hicieron en este tiempo? Claro. Ana, desde mi desconocimiento te pregunto, ¿un paciente con enfermedad reumática es un padecimiento doloroso para sobrellevar esta situación, esta convalecencia? La gran mayoría de las enfermedades reumáticas son dolorosas, muchas de ellas producen artritis. Yo siempre he dicho que son enfermedades crónicas, no necesariamente degenerativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si se lleva un buen tratamiento
y un buen seguimiento, el paciente no necesariamente va a degenerar, no va a tener discapacidad, no va a tener otras situaciones. Entonces, sí, la gran mayoría son dolorosas, pero pueden llegar a ser discapacitantes, entonces doble dolor, digamos. Claro, bueno, ya no hubo el gran seguimiento, por supuesto, durante la pandemia, ni tampoco esta constancia por lo mismo, ¿no? Exacto, no hubo el seguimiento adecuado y no hubo el tratamiento adecuado tampoco. Entonces, algunos se alcanzaban a buscar algunos de sus tratamientos y los mandaban comprar, pero no siempre los encontraban. A eso te iba a preguntar también. Digamos que un paciente con este tipo de problemas que tenga, digamos, el respaldo del sector público, ¿no? Que sea derechohabiente del IMSS, ISSSTE, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando no lo tiene y no tiene dinero además? Pues complicadísimo. Complicadísimo, ¿Es costoso el tratamiento? por eso existen estas asociaciones y fundaciones para poder ofrecer, porque bueno, por ejemplo, yo estaba hablando de la hidroxicloroquina, que bueno, es un tratamiento que puede costar, cuando muy caro, 1,000 pesos. Pero hay tratamientos que cuestan 20,000 pesos mensuales. Entonces, pues ¿quién se lo puede comprar si no pueden comprar el de 1,000 o el de 500 pesos, ¿no? Y hay uno que es bueno para controlar varias de las enfermedades reumatológicas, cuesta 500 pesos, pero no lo hubo. Y no lo hubo ni en el sector público ni en el sector privado. Ese es el otro tema, o sea, no solamente es caro, no hay. No hay. No hay. Entonces, pues no siempre se puede obtener y ha sido... hay varios medicamentos, justo me decía un médico, un neurólogo que también utiliza uno de los medicamentos, el ácido micofenólico, que es otro tratamiento. También caro. También caro, no tan carísimo de 20,000 pesos, pero sí el original, el de patente, cuesta 6,000 pesos. De acuerdo. Sí. Entonces me dice, es que no hay, dime con quién lo puedo conseguir. ¿Y por qué me preguntan a mí? Porque, bueno, pues uno busca. Claro. Para encontrar los medicamentos para poderlos ofrecer a los que no lo tienen, pero también a los que tienen dinero y que tampoco lo pueden conseguir. Esther, nada más un dato. ¿Cuánto cuesta un medicamento contra el cáncer de los más caros? 90,000 pesos, 80,000, 120,000, es muy variable. Una sesión de quimioterapia, más o menos, yo sé que son distintos tipos. Ese es cada quimio. Cada quimio, sí, cada quimio, o sea, a veces hacen combinación de medicamentos, entonces es variado el precio, pero... Por ejemplo, acabamos de apoyar la semana pasada a una paciente que cuesta su dosis, tiene que tener 7 medicamentos, justamente de Vidasa. 3 se lo consiguieron, 4 no, y tiene que tener 7. O sea, ya de allí ya fue incompleto el tratamiento. Claro. Y esos 3 que pudimos conseguir asciende a 60,000 pesos. O sea que 180,000 pesos, sí. De acuerdo. Incluso, Guadalupe, ¿cómo le hacías? A mí, en una de las quimios no tenían todos los medicamentos, como dice Esther, y me tuve que aguantar dolores, tuve que aguantar, pues, todos los estragos, porque hay unos medicamentos que es para, pues, sobrellevar un poco los estragos. Sí. Y, entonces, uno tiene que sufrir más, pues, también en ese sentido, y, pues, aguantarse, porque, pues, para llevar el seguimiento, aunque sea. Pero ¿cómo le hacen, por ejemplo, cómo le hacías tú? ¿Con amigos, con familia, para conseguir el dinero? Gracias a la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, me han apoyado mucho, incluso psicológicamente, porque también es muy fuerte pues todo esto. Sí, claro. Y he tenido ayuda también en cuestión medicamentos, en cuestión ayuda psicológica, apoyo de prótesis también. De acuerdo. Me han apoyado mucho en eso. Ahora, gracias a que los encontré. Sí, pero es tu caso, pero seguramente tú conoces o has oído de otros que no, ¿verdad? Que no han tenido esta fortuna, ¿no? De conseguir. Y ahora, ese es el tema de apoyo económico, pero ¿qué pasa cuando no hay el medicamento? Por más que quieran ayudar, ¿no? Esperar. ¿Ustedes hacen llamadas a las farmacias especializadas a buscar X medicamentos, etcétera?
personalmente? En un momento de desesperación, sí. Sí, la verdad. Y empiezan a hablar y preguntar si hay, y no hay. El costo y que no hay. O sea, pues no sé, realmente la escasez, pues dicen que es por corrupción que hubo en los laboratorios, pero le digo yo al gobierno, pues quiten la corrupción, más no los medicamentos, por favor, porque pues mucha gente estamos dependiendo de eso, o sea, no tenemos la culpa, pues, sí, de que pase todo esto y que, pues, por favor, el gobierno voltee tantito la cara al sector salud y que ya apoye también todas las otras áreas que ha descuidado por el COVID, ¿no? De acuerdo, muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. La decisión de reconvertir hospitales del sector público para atender solo a pacientes con COVID-19 en la pandemia fue tomada por el Consejo Nacional de Salud, integrado por la Secretaría de Salud Federal y los titulares del IMSS, ISSSTE, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y el DIF. Aunque para algunos fue la medida adecuada, especialistas advierten que dejaron en la indefensión a un grupo muy numeroso de enfermos crónicos al que pusieron al filo de la muerte. Los otros afectados por la pandemia es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Y yo quisiera preguntarte, Esther, a partir de que ha bajado ya la incidencia de casos en México y que hemos entrado pues, prácticamente en todo el país en semáforo verde, es urgente que ya se normalice la atención médica para todos los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Crees tú que ya se restablece o va muy lento esto? Creo que ya ha habido un gran avance, porque sí, todos estábamos ya con esa necesidad inminente de rehacer y de activar todo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en la fundación lo estábamos siguiendo virtual y ahora ya lo estamos haciendo presencial, aunque claro, con todos los cuidados y restringiendo mucho el número de participantes en cada grupo. Pero sí, bueno, en cuanto a las consultas en instituciones y eso, creo que sí ha habido un gran avance. Aunque bueno, lo mismo, ¿verdad? Nos enfrentamos de repente a carencia de medicamentos, pero creo que sí, ya va encaminándose otra vez a la normalidad. ¿Dirías tú entonces que los laboratorios ya están funcionando, la consulta externa, etcétera, pero ahora el problema son los medicamentos? Sí, creo que el tema de los medicamentos es como por temporadas. De repente no hay desabasto y luego de repente hay desabasto de tal cuales medicamentos que son importantísimos. Entonces, pero es como por épocas, vamos, ¿no? Por meses de repente. Entonces, pero bueno, volvemos a lo mismo, el cáncer no espera y el tratamiento es fundamental para poder salvar la vida. Entonces, ese es cuando de repente nosotros como asociaciones estamos ahí esperando a que nos busquen para poder apoyarles y que no se vean interrumpidos sus medicamentos. Hace unos días vimos manifestaciones de organizaciones como la tuya, Esther, que salieron a la calle, ellos buscaban pues medicinas para los niños con cáncer, sí, y que decían que no hay quimios y están matando a la población infantil con cáncer. Es correcto. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. Es cierto. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿qué pasó con el tema de los medicamentos? Aparte que no había, muchos de estos medicamentos fueron, digamos, utilizados para atender a pacientes también con COVID-19. Sí. No solamente utilizaron los hospitales y sus médicos, también las medicinas. Efectivamente. Fíjate, Carlos, que la doctora Ana Gislén habló de un medicamento que es hidroxicloroquina, que se utilizó al inicio mucho en pacientes con COVID y que dejó a los pacientes con enfermedades reumatológicas en dificultades porque es un fármaco fundamental en estas patologías. Pero también, por ejemplo, hubo otro medicamento llamado tocilizumab que se utiliza en artritis reumatoide y que mostró buenos resultados en pacientes con COVID, se utilizó mucho en pacientes con COVID y de nueva cuenta los pacientes con enfermedades reumatológicas sufrieron del desabasto de tocilizumab. Tú hablabas también, Carlos, de otro grupo de pacientes que representan un serio problema de salud pública en México, que es la insuficiencia renal crónica.
En México, lamentablemente, la incidencia de diabetes y de hipertensión es muy alta, es de las más altas a nivel mundial. Y estas dos patologías son las que conducen con mayor frecuencia a insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, lamentablemente, requiere de altos costos de atención, tanto hospitalaria como ambulatoria. Muchos pacientes requieren diálisis, hemodiálisis, algunos otros requieren un trasplante renal. Y esto sí se vio agudizado durante la pandemia de COVID-19 porque hubo pacientes con COVID que por complicación de la enfermedad grave causada por este nuevo coronavirus requirieron también diálisis o hemodiálisis sin tener previamente enfermedad renal. La COVID también llegó a generar este tipo de complicaciones y entonces las unidades de hemodiálisis que de por sí están saturadas habitualmente en el sector público, pues se vieron rebasadas y se vieron insuficientes durante la fase más aguda de la pandemia de COVID, que fue entre diciembre y enero de este año, diciembre del año pasado y este enero recién pasado. Es otro de los problemas de salud pública que representó una seria dificultad durante el COVID. Sí, porque en el caso, por ejemplo, de las diálisis y sobre todo las hemodiálisis, requieren de un material, un equipo que no lo tienen en una casa particular, Claro. Ni el equipo ni quien lo opere, por supuesto. Claro, se requiere de personal especializado, el equipo es caro y los insumos son caros también. Y hoy por hoy la insuficiencia renal crónica se estima que está presente en el 10% de la población diabética adulta en nuestro país y aproximadamente en el 10% también de la población hipertensa de nuestro país. Un serio problema de salud pública que también se vio agudizado con el COVID-19. Muy bien. Ana, ¿qué percibes tú con este retorno a la apertura de las clínicas y la atención médica? ¿Consideras tú que esta es suficiente o va muy lento todavía el retorno a la normalidad, entre comillas? Lo que pasa es que como mucha gente no tuvo sus consultas, todos quieren llegar y tampoco podemos atender a todos al mismo tiempo. Claro. Entonces, todas estas personas que el año pasado no se pudieron atender, pues ahora pues hay que darles el espacio. Y entonces pues se va juntando y también eso está generando una demanda de consulta mucho más elevada que la que teníamos antes de la pandemia. Claro. Entonces no les podemos ofrecer a todos el espacio cuando ellos quieren porque no hay tiempo suficiente, no estamos preparados para recibir a todos al mismo tiempo. Claro, yo supongo que hay rangos también de avance de la enfermedad, ¿o no es así? Pregunto en mi ignorancia porque pudiera hacerse una especie de censo, decir, bueno, primero atiendo este grupo, luego este y luego el otro. Pero es bien complicado porque no sabemos realmente quién lo necesita más y entonces a veces sí podemos decir, bueno, qué tan urgente es, ¿no? Claro. De repente sí, una paciente con lupus que todo el año pasado no estuvo, que es una jovencita de 22 años y entonces digo, bueno, ¿qué tan urgente es? Les pregunto a los papás, pero son los que con los que yo puedo de alguna manera preguntar, pero no a todo mundo les podemos preguntar la urgencia o clasificarlos. Entonces, porque las secretarias o las personas que agendan, pues no pueden clasificar la urgencia o el tipo de enfermedad, porque no es lo mismo, o sea, por ejemplo, un paciente con lupus puede estar gravísimo y otro estar súper bien. Entonces, ¿cómo saber a quién sí y a quién no? La discriminación de a quién sí y a quién no. Claro. Sin una valoración complejo. Médica primero, ¿no? Sin una valoración médica. Sí, porque, por ejemplo, el caso que Esther nos contaba, que los recursos que tenían los aplicaron a aquellos casos realmente, digamos,
más graves y dejaron el tema de las prótesis, por ejemplo. De las esos cirugías fondos. reconstructivas. Exactamente, es correcto. porque lo que estaba más urgente era lo otro, ¿no? La vida de por medio. Claro. En este caso no se puede hacer, mediante una evaluación tendría que ser. Tendría que ser. Entonces, sí, bueno, en la asociación también se hace estas cuestiones de educación y de atención psicológica, pero bueno, en la cuestión médica no se puede saber hasta que no vemos al paciente o hablamos con la persona, ¿no? Y a veces nos pueden decir es urgente y no es tan urgente, y otro que diga no es tan urgente y es más urgente. Claro. Es complejo a veces decidir quién necesita primero antes que el otro. Sí, y en este retorno, yo supongo que los han bombardeado porque quieren regresar a las consultas y han rebasado a la capacidad, ¿no? Sí, a veces no podemos más, ¿no? Entonces, pues es complejo. ¿Qué estadística tienen ustedes en este tipo de pacientes? ¿Cuántas personas? Héctor nos hablaba de un universo que tenían 10%, hablabas del tema renal y todo eso. Aproximadamente. Y en el caso de estos pacientes, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué universo? Pues es que las enfermedades reumatológicas son varias, pero por Sí. decir una que no es muy grave, es alrededor del 6 a 7% de la población adulta, De acuerdo. ¿no? Entonces el lupus es menos, en artritis reumatoide, por ejemplo, sí, el 1% de la población adulta tiene artritis reumatoide del adulto, pero también existe la artritis reumatoide juvenil que se da en los Claro. niños. Okay. Entonces, pero sí, yo considero que alrededor del 20% de la población tiene alguna enfermedad reumatológica. Muy bien, Guadalupe. Cuando es un problema de falta de medicamentos, yo he visto y he escuchado historias de gente pues como desesperados y se van al mercado negro a buscar medicamentos en zonas de Guadalajara muy identificadas para comprar. Sí, y luego pero, flora pues, la corrupción también, ¿no? Sí, claro, y corre uno el riesgo de que no le estén dando el medicamento que es el adecuado, Sí. porque también hay mucha corrupción pues en eso, ¿no? Es arriesgar, pero... Pero sí bueno, hay yo casos que se dio, ¿no? Se dieron así. pero, pues, generalmente la mayoría de la gente que yo he platicado con ella, que pues, estamos sufriendo lo mismo, pues hemos tenido que esperar, pero sí nos afecta mucho psicológicamente, tenemos a veces hasta terror, tenemos etapas de terror, de decir, pues, ¿hasta cuándo? Claro, claro. Pues mi vida depende de un hilo, ¿no? Sí. Y depende de ellos, o sea, de Sí, por los supuesto. medicamentos, ¿no? Entonces, y no sé, a lo mejor también a mayor demanda, pues también suben más los medicamentos de costo, ¿no? Claro. Y pues no los hay. Yo supongo que tú conoces a mucha gente que está en este problema, por esta búsqueda de medicamentos y todo. ¿Qué se comunican? ¿Qué se dicen? Pues sí, o sea, se van pasando tips, ¿no? Sí. Mira, yo fui aquí, como por ejemplo yo, Sí. estoy en la asociación y pues he recomendado también que vayan, porque gente sí está muy desesperada, hoy está muy deteriorada, pues entonces nos recomendamos unas otras apoyar con las instituciones, es lo que nos ha ayudado más. Sí. Y Más que ir a buscar medicamentos al mercado negro, porque ahí sabemos que es seguro, que pues si hay medicamentos no los van a dar, y la ayuda también. Y en el caso del mercado negro no sabemos ni siquiera si sean realmente Sí. buenos, ¿no? Lo que pasó es que estaban inyectando agua a los niños, diciéndoles que eran quimio, pues no se vale eso, ¿no? Y podría pasar eso también acá en el mercado negro. Entonces, Y, por ejemplo, supongo que los pacientes como tú tienen un médico, que es el que ha seguido tu caso, con que decía el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que se tuvieron que reclutar a los médicos para atender otros padecimientos, los oncólogos seguramente atendiendo. incluso ellos tenían miedo, ¿no? De atender gente con la pandemia que estaba, y incluso así, por allá, a ver, a la rayita para allá, y ¿usted qué tiene? ¿no? Y pues uno también se siente, pues uno va con su pena y todo eso, y pues se siente como que hágase Sí. para allá, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Sí me tocó sentir eso, la verdad. Y venga dentro de 2 meses, ¿no? O sea, ahorita queremos No es ni mañana, atender, ¿no? dentro de 2 Y, meses. ajá, sí. Y entonces, sí es desesperante para uno, pues, todo eso. A ver, nada más antes de ir a la pausa, por ejemplo, tu caso, ¿cada cuánto requieres la quimioterapia? Las quimios, cuando son el tratamiento, a mí me la dan como en menos del mes, como los 22 días, cada 22 días. Cada 22 días. Ajá. Y si se atrasan... Y duraste 4 meses sin recibir. De 4 a 5 meses duré. Sin recibir nada. Sin recibir nada. ¿Hoy ya estás recibiendo? Ya recibí, pero no funcionó
la interrupción que hubo, Claro. no funcionó y ahorita voy a entrar a una etapa de radio. De acuerdo. Ujú. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa. Aunque tratamientos con pacientes de cáncer se ubican en el umbral entre la vida y la muerte, también fueron canceladas cientos de sesiones de quimioterapia debido a la pandemia del COVID-19. Es el mismo caso de cirugías canceladas o aplazadas por no haber las condiciones de seguridad o instalaciones adecuadas. Por increíble que parezca, los servicios de urgencia también fueron limitados, no obstante que los accidentes y lesiones siguieron ocurriendo en el país. Los otros afectados por la pandemia es el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos, como siempre, a las conclusiones. Comienzo contigo, Esther. Gracias, Carlos. Pues bueno, en el tema del cáncer es fundamental el tratamiento oportuno del cáncer. Cambia significativamente las estadísticas en cuanto a la mejoría de un paciente cuando se atiende en una etapa inicial y bueno, con todo el apego terapéutico que debe de ser. Entonces, bueno, sí hago un llamado a la comunidad para que se solidarice y bueno, viendo la situación como está, puedan apoyar más a través de las instituciones como las que tenemos a los pacientes que están padeciendo de esta terrible enfermedad y que necesitan mucho, mucho apoyo. Y bueno, los pacientes obviamente que no se queden cruzados de brazos, como alguna vez se lo dije a Lupita, es tu derecho, tú exígelo, búscalo, porque es tu derecho, no es algo que te están regalando, es derechohabiente del INSS, entonces tiene que tener todo el tratamiento como debe ser, ¿no? Y sí, no cruzar los brazos, no tirar la toalla y seguir adelante luchando. Estamos para apoyarles. Y bueno, pues yo creo que entre más podemos hacer mucho más. Para la gente que te está viendo ahorita, Esther, y que tuviera un problema como este, ¿dónde te pueden buscar o cómo? ¿Cómo pueden acercarse a la fundación? Claro que sí. Nosotros tenemos nuestras páginas, que es www.reconstruyendovidas.com, el Facebook, Fundación Voluntarias contra el Cáncer, y nuestro teléfono de oficina es el 33 15 88 7663. Y ahí nos pueden localizar y bueno, hacer la solicitud cuando se requiere que estén padeciendo de esta falta de medicamentos o de sus tratamientos que no estén continuos, que con mucho gusto los podemos apoyar. Héctor Raúl Pérez Gómez, tus conclusiones, Héctor. Esperemos que la curva pandémica que va al descenso en nuestro país, en México, siga al descenso. Esperemos que ya la desconversión hospitalaria se dé en todo el territorio nacional para que la atención a enfermedades crónicas que estaban prevalentes antes de la pandemia de COVID reciban la mejor atención por parte de las instituciones. Considero, Carlos, fundamental que el sistema de salud haga un esfuerzo supremo para que particularmente el abasto de medicamentos, el abasto de insumos para la atención a la salud sea el que se requiere, porque todas estas enfermedades son flagelos de la salud pública y porque existe, por ejemplo, en México una industria farmacéutica muy respetable, pero creo que perfectamente se puede voltear a la industria farmacéutica internacional, lograr buenos acuerdos en cuanto a compras consolidadas, en cuanto a precios competitivos, pero lo más importante de todo es que con esas estrategias, como decimos coloquialmente, se pueda estirar perfectamente la cobija para que logre darle cobertura a todas estas necesidades de salud. Sí se necesita más presupuesto en salud, esta pandemia lo ha dejado de manifiesto,
Pero creo que aún sin haber sufrido la pandemia de COVID-19, era requerido un presupuesto mayor en salud. La salud no debe verse como un gasto, sino debe verse como una inversión, primero desde el punto de vista de la prevención, de la detección oportuna, de la atención oportuna y, claro, del tratamiento para aquellos pacientes que sufren algún padecimiento. Entonces, la pandemia debe habernos dejado estas lecciones y hoy por hoy debe implementarse un mejor presupuesto para la salud en México y seguramente en muchas otras partes en el mundo. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Ana, tus conclusiones. Pues agradecer estas oportunidades de poder platicar estas inquietudes, porque es un poquito poder ofrecerle a la población que hay esperanza de alguna manera en algunas circunstancias, como decía la maestra Esther y el doctor Héctor Raúl, poder invertir en las personas que como Lupita, que padecen estas situaciones, estas enfermedades crónicas, y luchar porque tengan los mejores medicamentos, no los que haya, sino realmente los que les corresponde a cada uno de ellos, porque a veces lo que estamos nosotros haciendo es pues medicina basada en la existencia, más que la medicina basada en la evidencia y la medicina basada en la necesidad de cada persona en particular, porque hablamos de enfermedades, pero aún una misma enfermedad no todos reciben lo mismo. Entonces, poder ofrecerles lo mejor para cada uno en particular, esa es el deseo, yo creo que de todo médico y de todo paciente, poder ofrecer eso y el paciente poder recibir lo mejor que existe. Hace un momento tú referías, cuando te pregunté de un medicamento costoso, el término de patente. O sea, todo paciente con esta enfermedad debería recibir solamente un tratamiento con medicamentos de patente. ¿No sería así? No necesariamente, porque sí de repente puede haber buenos laboratorios que hagan buenas medicinas biosimilares o genéricas. O sea, sí podemos utilizarlos. Y bueno, pues cuando nosotros trabajamos con gente de bajos recursos, pues es con lo existente que hay y con las posibilidades. Entonces, pero evidentemente, bueno, yo lo comparo un poco con con los perfumes. El perfume que se compra en Francia, la misma marca la compramos en México o la compramos en el tianguis y no perdura el olor o el aroma el mismo tiempo. Entonces sí, generalmente los de patente son los originales, digamos, y se supone que los genéricos deben de ser iguales. No siempre sucede así, desgraciadamente. Y cuando dijiste que era lo que haya, a veces ni siquiera había genéricos. A veces ni genéricos hay. Entonces, realmente lo ideal es poder ofrecer lo que requiere el paciente. Claro, muy bien. Guadalupe, tus conclusiones. Bueno, pues yo haciendo un llamado al gobierno para que preste atención al sector salud, decirle que pues un país enfermo no progresa. Necesitamos ayuda tanto para las instituciones, para la investigación y para también el abasto de medicamentos. Hago un atento llamado porque sí, son muchos niños, somos mucha gente que estamos enfermos y necesitamos esa ayuda en todo el país, no nomás en Jalisco, sino en todo el país. Y en tu caso en particular, ahora que se empieza a dar atención, digamos, ¿ya tienes programado atenciones? ¿Ya te programaron? Empiezan a programar, tengo el 22, ya la primera radio, porque estaba saturado, los cupos estaban saturados. Y pues es una esperanza, otra vez, es una esperanza de que funcione este tratamiento para seguir adelante. Es como decía hace un momento Ana, un retorno masivo de los pacientes va a colapsar las consultas. Sí. En tu caso ya tienes, y a partir de ahí regresarías básicamente con ese tratamiento. ¿O es una combinación de quimios y radiaciones? No, ahorita sería ese tratamiento y después sigue una cirugía. Y
no sé, después, bueno, no sé si vuelva a quimios, no sé. Lo bueno es que ya empieza a ver, lo bueno es que ya empieza a fluir la atención, por lo menos. Sí. ¿Y hay otros pacientes que tú conoces que también están recibiendo atención ya? Sí, ya empiezan. ¿Ven luz al final del túnel? Sí, estamos viendo un poco de luz. De acuerdo. Sí. Muy bien, pues yo te agradezco, Guadalupe, que hayas venido. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Y gracias, Esther. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me quedo como siempre unos segundos para una reflexión final en torno a este tema. Hemos querido mostrar precisamente este panorama que pocas veces se habla de él, hay que decirlo, concentrados como estamos en la emergencia sanitaria, que está bien que lo estemos, no nos damos cuenta del otro panorama que hay de estos pacientes con enfermedades crónicas que han padecido más de un año, ya van varios meses de este también, por este problema. Y la reflexión final sería, entiendo que la reconversión hospitalaria tenía que hacerse con rapidez, con urgencia, y así se hizo. Pero, ojo, la desincorporación y el retorno a la normalidad de los hospitales públicos para atender al resto de los pacientes tiene que darse con la misma rapidez, porque la urgencia es la misma. Si antes había miles de personas en riesgo de morir, hoy también existe el mismo riesgo para estos pacientes con enfermedades crónicas. Hasta la próxima.